Y es momento de saludar a nuestra invitada del día de hoy. Se trata de la ministra de Educación, Montserrat Kramer. Muy buenos días, ministra. Bienvenida. Muy buenos días y buenos días a todos. Gracias por la invitación. Señora ministra, sin duda la pandemia en distintos países ha cambiado la modalidad de estudio. Sin embargo, la educación a distancia ya era una realidad en estos países. Sin embargo, aquí en el Ecuador ha tenido que adaptarse con falta de conectividad, con acceso al internet, incluso a los computadores, a la tecnología. Señora ministra, ¿qué se está haciendo por estos estudiantes y profesores para que puedan mejorar sus condiciones de estudios en esta modalidad? Bueno, gracias. Primero que todo eso, la pandemia nos ha traído una radiografía del mundo entero, en todo el lado más oscuro, más claro, y en todos los desafíos que tenemos, no solo a nivel nacional, sino a nivel planetario. Este tema de justo las brechas digitales, que obviamente es un grandísimo desafío que tenemos en el país, lo tienen hasta los países más desarrollados del mundo, en diferentes dimensiones y con diferentes recursos y circunstancias. En ese sentido, aquí en el Ecuador, aceptando justamente ese desafío, lo que hemos hecho es adoptar la conectividad en el amplio sentido de la palabra, es decir, acceso a través de las tecnologías al conocimiento y garantizar el derecho a la educación de nuestros estudiantes con la teleeducación, con la radio, con la plataforma educativa del Ministerio de Educación, que ahorita ya tiene casi 2 millones de usuarios permanentes y 20 millones de descargas y vistas. Sabemos que Mintel también lanzó el acuerdo ministerial en el que pide a las operadoras móviles que no se descuente del programa de pagos cuando los docentes y estudiantes suben a la plataforma a bajar la información educativa. De la misma manera, CNT acaba de lanzar ahorita todo un programa de UCHIP muy ventajoso para estudiantes a muy buen precio. CNT es independiente del Ministerio de Educación y estamos trabajando con ellos también para darle conectividad a 150 escuelas rurales en este momento. Seguiremos creciendo. Y lanzando un programa, solo termino con eso, lanzando un programa que se llama Conectando al Futuro, que es precisamente en el que invitamos a toda la sociedad civil, sector privado, cooperación internacional, obviamente con el apoyo de todo el sector público, que seguimos invirtiendo en cerrar esta brecha para movilizar recursos de todo tipo y acelerar, porque finalmente es un desafío para el país. Señora ministra, precisamente, ¿qué consiste la entrega de este chip para las zonas rurales? Y sabemos también que se ha lanzado un nuevo programa en el que se están entregando también teléfonos celulares para que los niños, los profesores también puedan acceder a esta modalidad de estudio, sobre todo en las zonas rurales. Sí, también en esta iniciativa de Conectando al Futuro se nos han unido de manera muy colaborativa realmente y solidaria gobiernos autónomos. Estamos todos luchando por un mismo país y en este sentido, en el marco de Conectando al Futuro, que es todo un proyecto educativo de cierre de brechas de aprendizajes, porque no se trata solamente de repartir dispositivos o no se trata de conectarte a una computadora, sino hay todo un proyecto educativo que permita cerrar las brechas de aprendizaje, que es el objetivo final. Eso lo seguimos haciendo a través, como digo, de todo tipo de recursos. Y en ese sentido, hacia allá van esas iniciativas que menciona. Es gracias a la cooperación y colaboración de todos y por un país en común. Sin embargo, de todos los esfuerzos que ustedes dicen haber hecho, hay muchos estudiantes que han tenido que desistir al estudio por falta de conectividad, por falta de recursos económicos, incluso hay muchos que han tenido que trabajar. ¿Cuál es el número de estudiantes que han desertado para este nuevo ciclo escolar? Es importante lo que dice porque lastimosamente se ha malentendido con la insistencia de que la educación es solo virtual, ha hecho que muchos estudiantes decidan dejar. Sabemos que no es solo virtual, sabemos, como digo, están miles de recursos puestos en la plataforma para ser bajados, fichas pedagógicas que se han entregado, más de 600,000 por todo el país en 12 lenguas, con tal de que tengan todo las instrucciones, actividades y conceptos que tienen que estudiar. Tienen los libros impresos en sus casas y en sus manos, tienen la radio y la televisión. Por lo tanto, esta insistencia en solamente lo virtual hace que ellos realmente abandonen a veces. Pero quiero darles cifras importantes porque también veo que se manejan muy alegremente cifras y yo digo, por favor, consulten fuentes. Y la fuente primaria es el Ministerio de Educación. Oigo unas cifras realmente que digo, ¿cuál es la fuente? Cualquier persona con un año de universidad sabe que hay que acudir a una fuente. Y en eso insisto, por favor, no se difunda
ronda, no digo usted, estoy hablando de cifras que supuestamente dan personas de impuestos formales. Las encuestas que se dan. Le digo realmente lo que está sucediendo. La educación fiscal como tal ha crecido, en comparación al año pasado, ha crecido un 7%, la educación fiscal. Lo que sí se ha visto afectada y ha crecido a nivel urbano y rural, lo que nos alegra en el sentido de que nos preocupa siempre el ámbito rural por la falta de conectividad, ¿no? La educación rural ha crecido aproximadamente un 3% en el sector fiscal. Lo que sí es verdad que ha habido un fuerte traslado y de la educación fiscomisional tenemos que se ha afectado en un 8%. La educación municipal, estoy hablando ahorita de en total matriculados a nivel nacional, comparando con el año anterior. La educación municipal se ha afectado en un 18% y la educación particular se ha afectado en un 8.5%. Esas son las cifras reales, pero la suma de esta afectación es que estudiantes que trasladan al sistema fiscal. Por lo tanto, el crecimiento del sistema fiscal, lo que se ve es que obviamente es el traslado de los estudiantes que dejan los otros sistemas particulares, fiscomisionales y municipales. Señora ministra, perfecto, ya vamos a ese tema, pero usted ha mencionado que no solamente tienen como alternativa el estudio a través de la modalidad virtual, sino está también la radio, está la teleeducación. Precisamente, ¿cómo ha funcionado? ¿Se tiene ya una evaluación de cómo han funcionado también estas alternativas de estudio para los estudiantes? Sabemos que el instrumento que realmente mayor alcance tiene en este momento, definitivamente, insisto, no solo en el Ecuador, tenemos desafíos con características comunes, aunque de muy diferentes dimensiones, ha sido el WhatsApp, el dispositivo del celular. Ese ha sido realmente el instrumento que más ha llegado y por eso en países como incluso y continentes como el África y otros países se está usando mucho el YouTube y el celular y el WhatsApp. Esos son los que más alcance tienen. A partir de allí, menos mal, con radio y con teleeducación estamos cubriendo un 93% de las familias y es verdad que en muchos de los casos no tiene el impacto que quisiéramos. Es decir, nuestros estudiantes saben, lo ven, lo escuchan y tienen un impacto que yo creo que todavía no podemos evaluar y que es intangible, que es que van comprendiendo los conceptos, van escuchando no solo ellos, sino toda la familia, lo cual es muy importante. Se está también formando, involucrando a la familia mientras están haciendo algo o el deber, están escuchando la radio y es una radio educativa, están viendo la televisión y es una televisión educativa y eso es muy importante considerar, pero es difícil decir el impacto concreto y tangible en estos momentos. Entonces se tiene que trabajar justamente en familiarizar, en socializar a los estudiantes con estas modalidades de estudios a través de la radio y también de la televisión. Usted ha mencionado que en gran cantidad el estudiante accede al estudio a través de la modalidad del celular con el WhatsApp. ¿Qué se va a hacer en los casos, señora ministra? Porque se ha visto, tenemos casos, lo hemos presentado en nuestro noticiero de familias que tienen 3 hijos, todos en escolaridad, tienen solamente un teléfono celular o solamente una computadora. ¿Cómo se les va a ayudar también a ellos, sobre todo en el sector rural? Bueno, ahí hay dos cosas. Primero, lo que insisto, no es solamente educación virtual y sí es verdad lo que usted dice. En ese caso, lo primero que hemos hecho, como todos sabemos también, aparte de desplegar los recursos que estaba mencionando, lo que hemos hecho es adaptar el currículo para la circunstancia. Es un currículo que está priorizado 100% en objetivos esenciales de aprendizaje, en habilidades para la vida, relacionadas a la formación ética y formación en valores que tanta urgencia nos hacen y falta nos hacen en estos momentos. Pero aparte de eso, hemos puesto lineamientos clarísimos para que se limite el tiempo de conexión de los estudiantes, no solamente por el tema socioeconómico, que usted muy bien lo plantea, sino además porque no es necesariamente calidad tener a un estudiante más tiempo conectado a la computadora. Calidad es realmente cuál es la estrategia idónea que se usa para la comprensión de los conocimientos mientras está conectado. En ese sentido, los lineamientos del Ministerio de Educación son de 0 a 2 años, 0 contacto con las computadoras, las redes, la conectividad como tal. De 2 a 5 años, 30 minutos intercalados. De 6 a 8 años, 1 hora también puede ser intercalado, media hora o 1 hora con un adulto al lado. De 9 a 11 años, 1 hora y media. Insisto, puede ser 30 minutos de contacto, hagan los deberes, trabajen en esto, nos reencontramos en 1 hora.
y de 12 a 15 años, hora y media, que podría ser de largo. Nosotros hemos emitido clarísimos los lineamientos y es necesario e importante realmente seguirlos porque, insisto, no se trata de trasladar el aula presencial al aula virtual y porque además hay que tener consideraciones, como usted bien dice, de que es imposible que una familia tenga tal nivel y banda de conectividad y 4 computadoras al mismo tiempo para tener a cada una conectada a un docente durante 6 horas. Ahora, señora ministra, desde el Ministerio de Educación se tiene previsto un plan de retorno a las aulas que incluso está en análisis en el COE Nacional. ¿En qué consiste este plan? Nosotros en el plan de continuidad educativa, porque dijimos sí a la educación desde un inicio, en ese plan de continuidad educativa estaban las 3 fases. Aprendemos juntos en casa, que es la que estamos en este momento, y ya se avecina la siguiente, como lo está haciendo también el mundo entero, que es juntos aprendemos y nos cuidamos. En ese sentido está ya en la página web del Ministerio de Educación todos los protocolos, lineamientos y la gestión escolar que necesitan tener los planteles educativos para irse preparando, pero también las familias y los estudiantes y los docentes. Las instituciones particulares y fiscales tienen la opción de presentar al COE Nacional, tienen la opción de presentar su plan, su opción y deseo de participar en planes piloto. Y a partir de allí son aprobados por su respectivo COE cantonal o municipal, el respectivo COE de su zona y por el COE Nacional después de una observación de las mesas técnicas de educación y de salud para que sea aprobada su implementación como piloto. Tenemos a nivel de COE Nacional aprobados 3 planteles en Pichincha y van a pasar a ser totalmente presentados al respectivo COE municipal, provincial y cantonal para que puedan ser implementados. A nivel nacional, ¿cuáles son las instituciones que se han presentado ya estos planes? Uno de los casos, justamente por la falta de conectividad que dicen tener y no pueden tener acceso a la educación, es el caso de Arajuno en la provincia justamente de Pastaza. ¿Qué ha pasado con esto? Estamos en eso. El alcalde justamente mañana me entrevisto con él el jueves. Concretamente, ellos nos han solicitado, y eso es un tema que realmente hay que aclarar. Muchas comunidades rurales y de la Amazonía, recordemos, porque se nos olvidan las cosas pronto, se declararon en autoaislamiento. Aún así, llegamos de todas las maneras posibles. En el caso de que también trabajamos muy de la mano con la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, que hacen una excelente gestión, ayudándonos precisamente, y ellos generando todas sus guías de aprendizaje también. Y en ese sentido nos han solicitado ahora que por favor les acompañemos, sistematicemos, formalicemos la educación en el área rural porque necesitan acompañamiento y tutoría para sus estudiantes. Tenemos que responder a ese voto de confianza. Tenemos que realmente tratar de ofrecer la educación de calidad para que no se afecten sus aprendizajes y se abran más las brechas. Así que estamos procediendo a eso y nuevamente con los pilotos, y a partir de los pilotos se van incorporando aquellas comunidades que lo solicitan en las escuelas que están listas y en acuerdo con los COEs cantonales. Y si las escuelas están listas, inician ya con este plan piloto, los padres de familia todavía tendrán la potestad de decidir si precisamente sus hijos asisten a clases presenciales o todavía siguen en teleeducación, en la educación virtual. Bueno, primero que todo, en realidad, una de las primeras cosas que hicimos para garantizar el derecho a la educación y transformar la educación fue flexibilizar toda la normativa del Sistema Nacional de Educación y también ampliar la oferta educativa. En ese sentido están las tres modalidades que ya vienen a quedarse por completo porque el aprendizaje en adelante será híbrido y será esta combinación de multiplataformas. La educación presencial, cuando la haya totalmente, la educación abierta, que es en línea y virtual, y la educación en casa, que es conocida internacionalmente como homeschooling. Sin embargo, ahorita hablando de estos planes pilotos, las instituciones educativas tienen que saber que siempre será opción de las familias por el momento, hasta de aquí no sabemos hasta cuándo, que todo pase y ya haya una vacuna y demás, será siempre opción de las familias decir no quiero que mi hijo asista presencialmente. Por lo tanto, si la institución educativa que va a implementar el pilotaje no cuenta en ese momento con una modalidad formalmente abierta, sí debe permitir continuar a las familias que no desean mandar a sus hijos a la escuela para la implementación del plan piloto, deben continuar y proseguir con Aprendemos Juntos en Casa.
Es decir, que las escuelas, los colegios tendrán que adaptarse. Usted ha mencionado, ministra, algo importante, y es que dice que estas modalidades de estudios vienen ya para quedarse. Entonces, se piensa normarlas porque, hay que decirlo, cambio de gobierno, cambio de autoridad del ministerio, y se vuelven a hacer estos planes de educación y todo ya hecho queda en nada y se tienen que empezar desde cero. ¿Se va a normar? ¿Cómo se va a hacer? Está normado. Cada una de las modalidades salió con su respectivo acuerdo ministerial e incluso la educación abierta tiene un decreto ejecutivo porque había que modificar incluso las edades de acceso y demás. Así que está totalmente normado. Nosotros jamás damos un paso si no tenemos el fundamento de la normativa y las evidencias científicas, los datos y los diálogos con los diferentes actores y sectores. Nos han hecho llegar también las preocupaciones los padres de familia. En el caso de la educación privada, dicen que han denunciado que varios colegios no han llegado finalmente a un acuerdo de los costos. Señora ministra, ¿ustedes desde el Ministerio de Educación tienen competencia para actuar sobre estos casos? En la página web del Ministerio de Educación está toda la regulación de costos aprobados de todas las instituciones educativas del país. Lo que nosotros sí tenemos que chequear es que nunca se eleve de la regulación del costo que está aprobado, que sabemos que este año no se podía incrementar ni matrícula ni pensión. A partir de allí viene la ley humanitaria que dice que tienen la obligación de identificar las familias con necesidad y ofrecer hasta un 25% de descuento. Eso es una responsabilidad que da la Asamblea Nacional a las instituciones educativas y a las familias, que tienen que llegar a acuerdos y compromisos. Y en ese sentido nosotros emitimos también lineamientos y le estamos pidiendo a las unidades particulares que nos digan cuáles son los mecanismos que han implementado y cuántos beneficiarios tienen, a qué acuerdos han llegado. Pero como digo, lo que dice la ley concretamente es responsabilidad de las instituciones educativas y de las familias, los acuerdos y compromisos. Nosotros emitimos lineamientos como no comprar uniformes en esta época, no pedir útiles escolares extras, los textos, los fundamentales, 2 o 3, porque muchos tienen, y los textos están digitalizados además en la plataforma educativa del Ministerio de Educación. Ese tipo de lineamientos estamos controlando. Cualquier otra irregularidad recibimos la información específica en el respectivo distrito y procedemos a indagar, a revisar y ver si de verdad amerita una sanción e incluso el no permiso de funcionamiento si fuese muy grave. ¿Cuáles son los canales habilitados para que las personas, los padres de familia puedan hacer este tipo de denuncias? Está bueno, aparte de la cantidad de contactos que tiene el Ministerio de Educación a través de atención ciudadana y demás, y páginas web, por supuesto el distrito más cercano al que pertenezca a la institución educativa. Por favor, ofrezcan la información específica y ahí podemos proceder. No se trata de tener temor por retahílas, porque no es ese el objetivo, sino ver qué está pasando con los acuerdos y con los compromisos de las pensiones, que en este caso es lo que preocupa. Finalmente, señora ministra, se ha iniciado el 7 de septiembre con la etapa de las matrículas extraordinarias. ¿Cómo avanza este proceso? Bueno, debo decir que por eso precisamente las cifras de abandono todavía son muy difíciles de decir y de traslado de la educación particular a la fiscal. Nosotros empezamos el 7 de septiembre la matrícula extraordinaria, como bien lo mencionan. Estamos a casi 7, estamos a 14, 15, ya no sé qué día, y hasta el momento tenemos 25,000 estudiantes de matrícula extraordinaria, solamente en una semana. Entonces, perfecto, señora ministra, muchas gracias por esa información. Sí, y por favor cuidar mucho cuando se habla de cifras alegres de abandono, pedir fuente, solamente ¿qué fuente? ¿A qué fuente hace referencia? Por eso esperamos también la apertura de ustedes que nos hagan llegar estas cifras para que la ciudadanía pueda conocerlas también y sepa cuál es la realidad de la educación en nuestro país. Muchas gracias, señora ministra, que tenga un excelente día. Hasta luego, gracias. Nos vamos a una pausa comercial, amigos televidentes, y retornamos con más información.